Y seguimos recorriendo el planeta de la mano de Clio Flynn, nuestra periodista colaboradora. Bienvenida, Clio. A ver si puede viajar a todos los países. Oye, esto me ha gustado esta idea. Déjate de cuentos, viaja por el mundo. Este sería distinto y diferente. Sería una maravilla. Hoy nos vamos a ocupar de las mujeres en Argentina, un país con muchas mujeres significativas. Pues yo que sé, Machaca Güemes, Aimé Paine, Cecilia Grierson, María Remedios del Valle, bueno, muchísimas, ¿no? Pero quizás la más conocida, la más internacional sea María Eva Duarte Perón. Indeed, sí. Cuando en 1978 se crea el musical Evita, con Eva Perón como protagonista y más tarde una película con Madonna como estrella, fue la primera vez que muchos de nosotros que no somos latinos, puede ser, oímos hablar de la política del país. La historia de Eva Perón fue una historia de pobreza, riqueza. Provenía de las clases bajas, conocía a Juan Perón el año antes que ésta fuera elegido presidente de Argentina en 46 y se hizo poderosa por derecho propio dentro de los sindicatos pro-peronistas, principalmente por hablar en nombre de los derechos laborales. También dirigió los ministerios de Trabajo y Sanidad. Fundó y dirigió la Fundación Benéfica Eva Perón, defendió el sufragio femenino en Argentina y fundó y dirigió el primer partido político femenino a gran escala del país, que fue el Partido Peronista Femenino. Pero en su autobiografía, La razón de mi vida, de 51, Perón dedica un capítulo titulado De lo sublime a lo ridículo, a criticar el movimiento feminista, afirmando que aspiraban a ser hombres y, en consecuencia, renunciaban a su condición de mujeres al imitarlos. Bueno, esta es una de las reflexiones que ha habido dentro del feminismo a lo largo de la historia, ¿no? Ese intento de muchas mujeres de masculinizarse para ser respetadas en todos los ámbitos, aceptadas y respetadas por los hombres para poder entrar dentro de ese gremio, ¿no? Sí. Ahora mismo, pues la reivindicación es otra diferente. Queremos una igualdad real a nivel legal y a nivel social, pero no queremos ser iguales a ellos, no estamos hablando de ellos. Estamos hablando de igualdad de oportunidades. Y ya había un movimiento feminista activo en el país antes de eso. Claro, el feminismo había surgido antes en Argentina durante la consolidación del Estado moderno, pero a través de varias luchas individuales y no solo de un movimiento. Las mujeres de clase media y alta avanzaban en el mundo académico y las mujeres trabajadoras avanzaban por vías más políticas, incluyendo la fundación del primer periódico feminista, La Voz de la Mujer, en 1896, una publicación que mucho antes que muchos movimientos de mujeres comentaba públicamente sobre el divorcio y la violencia doméstica, entre otros temas. A través del Partido Socialista en el siglo XX se escucharon voces como lo ha dicho, como las de Cecilia Grierson, Alicia Muro de Justo y Juana Rouco Vela, y espero que estoy diciendo los nombres bien, sobre la igualdad de derechos, mejores oportunidades educativas y la reforma del Código Civil. Y de interés puede ser para los historiadores sociales, ha sido la fuerza y la relevancia de la clase obrero industrial femenino, convirtiéndolos en una de las bases del movimiento feminista argentino. Las mujeres de la clase obrera fueron algunas de las primeras mujeres en Argentina que lucharon contra los hombres que quieren limitarlas, y muchos de ellos lo hicieron uniéndose a asociaciones vecinales y sindicatos para luchar por la mejora de sus condiciones de vida y de trabajo. Bueno, había muchas mujeres, hay muchas mujeres, no solo en Argentina, en todos los países, hay mujeres significativas que han marcado la diferencia. Hablemos de alguna de ellas, hablamos de Azucena Vilaflor, por ejemplo. Sí, porque ella, como Eva Perón, ha creado algo que sigue hoy, creo, en la conciencia de mujeres. Fue una activista argentina y una de las fundadoras de la Madres de la Plaza de Mayo, una organización de derechos humanos que busca a las víctimas de separaciones forzadas durante la Guerra Sucia Argentina. Ella nació de una familia de clase baja con antecedentes de militancia en el peronismo. Se casó con Pedro de Vicente en 1949 y tuvo 4 hijos.
En 76 se produjo un golpe militar. Puede ser, la gente ya se recuerda eso, la Junta en el poder lanzó una campaña de terrorismo de Estado contra los opositores que incluyó torturas, asesinatos extrajudiciales y desapariciones forzadas sistemáticos. El 30 de noviembre de 66 desaparecieron el hijo de Azucena Villaflor, Néstor, y su novia Raquel Manguín. Villaflor intentó buscarlo a través del Ministerio del Interior, también con amigos, ayudas militares, y durante la búsqueda ella empieza a conocer a otras mujeres que buscaban a familiares desaparecidos. Al cabo de 6 meses, Villaflor decidió iniciar una serie de manifestaciones para dar a conocer las desapariciones de Néstor y Raquel. Y el 30 de abril en 76, ella y otras 13 madres fueron a la Plaza de Mayo, en el centro de Buenos Aires. La protesta original, que se convirtió en una marcha después de que los militares ordenaron que no se agruparon, sino que circularan alrededor de la plaza. Y después eso se convirtió en un evento semanal. Desafortunadamente, el 10 de diciembre de 77, las madres de la Plaza de Mayo publicaron un anuncio en el que incluían los nombres de sus hijos desaparecidos. Y esta misma noche, Villaflor fue sacado por individuos armados de su casa y se cree que fue torturado y asesinado. Y años después, las investigaciones oficiales realizadas tras el final de la Guerra Sucia por la Comisión Nacional de Personas Desaparecidas documentaron 8.961 desaparecidos y otras violaciones de los derechos humanos, y señalado que la cifra correcta debe o seguro será mejor. Mayor. El régimen militar duró hasta 1983. Mejorarían las cosas con la vuelta a la política democrática. Bueno, las elecciones generales en 80 fueron acompañadas por un surgimiento de un intenso movimiento feminista y de mujeres. Fue un periodo de renovación de las actividades de las mujeres y contó con una mayor incidencia de movimientos sociales y sindicatos, partidos políticos, grupos autónomos, grupos de investigación y asociaciones profesionales. Y el 8 de marzo de 84 tuvieron lugar en la Plaza del Congreso las primeras manifestaciones del Día Internacional de Mujer desde el fin del régimen militar. Pero Argentina también tiene una historia de conservadurismo social, y la influencia de catolicismo en Argentina, como mi país, Irlanda, ha sido muy fuerte a lo largo del siglo XX. Y en Argentina, por ejemplo, el divorcio no se legalizó hasta 1987. Pero encima, la ola más reciente del feminismo argentino se han convertido en uno de los mayores movimientos de mujeres de la historia de América Latina. Se centra en cuestiones como el acceso al aborto legal y seguro, el aumento del acceso a los anticonceptivos, la profesionalización del trabajo femenino, la reducción de la tasa de feminicidio y muchísimo más. ¿Y la generación más joven de mujeres en Argentina? En realidad, la última oleada de activismo feminista se conocía a veces como la revolución de las hijas, dado el gran número de mujeres jóvenes que participan en ella. Entre los movimientos modernos más destacados está la campaña Ni Uno Menos y las manifestaciones a favor del derecho a decidir. Pero las actitudes conservadoras han seguido perjudicando a mujeres y niños. Una historia: a finales de 2018, una niña de 11 años quedó embarazada y posteriormente se le negó el acceso a un aborto. Finalmente, la joven tuvo que someterse a un cesárea de urgencia a las 23 semanas del embarazo. Pero finalmente en 2020 se legalizó el aborto en Argentina como procedimiento médico electivo durante las primeras 14 semanas desde la concepción. Las mujeres siguen enfrentándose a numerosos problemas sistemáticos comunes a los otros países, y la violencia contra las mujeres y feminicidio siguen siendo enormes problemas a pesar de los cambios legislativos, y que la denuncia y persecución de estos delitos sigue estando muy por debajo de los índices deseados. Y nos vamos ya con la más actualidad.
las últimas elecciones en Argentina parecen amenazar algunos de esos avances logrados en los últimos años. Sí, aunque hay varias mujeres en puestos de poder junto al recién elegido del presidente Javier Milei, este no significa necesariamente buenas noticias para las mujeres. Su vicepresidente se llama Victoria Villarruel y ha defendido a militares acusados de abusos contra los derechos humanos durante la dictadura militar argentina, y también es conocido por su oposición al aborto y la igualdad matrimonial, y se ha pronunciado a favor de reabrir la discusión que lleva a Argentina a legalizar el aborto en 2020. Claro, decimos siempre en este programa que ser mujer no te convierte en feminista, ni en ver claramente el trabajo que hay que hacer en igualdad. No es automáticamente un señal que estamos avanzados. Por ejemplo, esta misma semana yo estuve leyendo que una de las periodistas más destacadas del país, de Argentina, Luciana Pecker, que ha abandonado el país con destino a un lugar todavía no revelado antes las graves amenazas sufridas por ella y por otras mujeres que informan sobre cuestiones de género. Ella dice: nos enfrentamos a una caza de brujas de la ultraderecha. Todas las feministas estamos siendo atacados, dice otra. Es una de las autores de más éxito de Argentina, Claudio Piñero, que aseguró recibir cientos de amenazas y mensajes vejatorios cada vez que consulta sus cuentas en las redes sociales. Y finalmente en esta parte la periodista Giselle Leclerc dijo que Milei aprovechó una porción de la población que está muy enfadada con el avance de los derechos de género, enfadada con el feminismo, y los escolares amargados porque sus compañeras de clase de repente se empoderan y les plantan cara. Claro, estamos ante una situación en Argentina complicada, no solamente con perspectiva de género, sino a todos los niveles. Las clases más empobrecidas, más vulnerables, se están viendo perjudicadas ya mismo a través de los decretos que se han ido aprobando, ¿no? desde la presidencia, pero siempre recordamos que el hecho de ser mujer pues es una doble vulneración de derechos, una doble discriminación. Pues estaremos muy, muy atentas a todo lo que pasa en Argentina y todas otros países donde el otro derecho también está tomando poder. Sí, a todas nuestras oyentes argentinas les mandamos un abrazo, mucha fuerza, todo lo que necesiten desde aquí nos vamos a hacer eco, vamos a alzar la voz junto con ellas, que son ellas las que tienen que liderar su lucha en el país, pero todo a nivel internacional estamos con ellas y las estaremos apoyando. Estamos preparando ya los siguientes programas, Clio, ¿verdad? Sí. Si quieres vamos a hacer un avance de los dos países que vamos a hablar. Pues me gusta mirar el Reino Unido, porque creo para mí del oeste, hay mujeres ahí que han hecho luchas y cosas muy importantes en el avance del feminismo desde el siglo pasado. Y también quiero mirar los filipinos, porque hay datos muy interesantes sobre el avance de mujeres en el mundo de empoderamiento empresarial. Muy bien. Es muy interesante. Pues ahí queda el dato. Si tienen alguna propuesta de país que quieran que Clio Flynn investigue y hablemos y comentemos aquí en el programa, nos lo pueden hacer saber a través de las redes sociales de Radio Sur ADG. Nos despedimos ya hasta la semana que viene. Les habla Mónica Radovan Pineda, ya lo saben, miembro del Consejo por la Igualdad de ADG, y en la técnica Dani Ramos. Hasta la semana que viene.